Hola, bienvenidas y bienvenidos. A continuación vamos a ver la unidad 8. En esta novena sesión corresponde al tema Derecho Constitucional. Este tema y sus subtemas están divididos en dos sesiones. Ahora vamos a ver lo que es el concepto, la importancia del estudio del derecho constitucional, en concreto para lo que son las carreras de contaduría, administración e informática, pero este punto lo vamos a dejar al final hasta la siguiente sesión. Vamos a ver el concepto y clases de constitución, las partes de la constitución, ¿sí? Su parte dogmática, su parte orgánica y la parte social. Y la siguiente sesión cerraremos con los otros tres subtemas, que son la supremacía constitucional, la inviolabilidad constitucional y las constituciones locales. En principio, tenemos que en la presentación del portal se dice que el derecho constitucional es una rama de las más importantes del derecho. Obviamente hablamos en términos generales, pero también hablamos dentro del sistema jurídico mexicano. ¿Cuál es el objeto del derecho constitucional? Bueno, pues precisamente estudiar la Constitución, también llamada Ley Fundamental, también llamada Carta Magna, ¿sí? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es su nombre correcto, establecido en la misma Constitución. El maestro Eduardo García Maínez, hacia la primera mitad del siglo pasado, postuló en sus diversas obras que el derecho constitucional, por definición, es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y los particulares. Por ahí vemos la imagen del maestro. Si dan clic en la misma podrán leer su biografía. Como recordarán, ya lo hemos estudiado, lo hemos mencionado en sesiones anteriores. Fue una base muy importante para el estudio del derecho en México. Ahora bien, tomando en cuenta su definición, vemos que por un lado hace alusión a las normas jurídicas que le dan estructura al Estado mexicano. Por otro lado, ¿qué es lo que hacen los órganos de este Estado? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo se relacionan estos órganos del Estado con los particulares? Recordemos que el Estado es una persona moral oficial, y por lo tanto requiere ser representado por personas físicas. En este sentido, las personas físicas solamente pueden hacer lo que la ley les faculta hacer, de la manera que la ley les faculta hacer. Entonces a esto se refiere el maestro García Maínez con esta última parte de su concepto, en la que habla de las relaciones entre los órganos de los gobiernos y los particulares, ¿sí? Tenemos una definición más que dice que el derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas que regula los órganos del Estado, la forma de gobierno y los derechos humanos. Esto ya es la vertiente prácticamente de este siglo, propiamente de los últimos 10 o 15 años, en la que los derechos humanos han tomado gran importancia en México y en el mundo. Entonces, por eso vemos ahí derechos humanos. Prácticamente muchos de los derechos humanos son garantías constitucionales que tenemos en México, y al haber compatibilidad total entre ambas vertientes fundamentales de derecho o de primer orden de derecho, pues es obvio que se refuerzan entre sí. Entonces, efectivamente, los derechos humanos ahora son parte de la Constitución, son considerados como garantías por el Estado mexicano en su Constitución, y por eso vemos ahí ese añadido de los derechos humanos como parte fundamental del concepto de derecho constitucional. Como contexto y para jerarquizar la importancia que tiene la Constitución, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos por aquí una referencia muy interesante, la publicación famosa, la puse por allí porque es más fácil de digerir, ¿sí? Donde nos dan la referencia de que la famosa Carta Magna, gran carta, una traducción de Carta Magna es una gran carta, grandiosa en cuanto a dimensión,
¿sí? Su origen en latín Magna Charta Libertatum, ¿sí? Que es la Carta Magna de las Libertades. Esta tiene su antecedente histórico con el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra, por allá de los años 1200, ¿sí? Recordarán por ahí que había varias leyendas, novelas, historias de un rey bueno y un rey malo, el rey Corazón de León y este rey Juan Sin Tierra, que se tomaba como un tirano. Bueno, efectivamente en su tiempo la historia nos relata a un personaje que se le sublevan. En aquel tiempo recordemos que había feudos, los señores feudales le servían al rey y el rey les daba ciertas canonjías. Bueno, pues parece ser que Juan Sin Tierra no les daba las canonjías que ellos merecían y lo obligan a firmar esta Carta Magna el 15 de junio de 1215, después de sublevarse contra él, precisamente por no respetar un mínimo de derechos que tenían como nobles o feudales, ¿sí? Entonces, ese es el primer antecedente que tenemos, el antecedente real de lo que es la Carta Magna, ¿sí? Firmada por este rey, obligado por el sublevamiento en el que caen sus vasallos, los señores feudales, los nobles ingleses de aquel tiempo de su reinado, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que si se fijan, la Carta Magna tiene su origen como el reconocimiento que hace un rey de un mínimo de derechos para sus vasallos, ¿sí? En este caso, los nobles, ¿sí? O sea, ¿qué prerrogativas tengo yo, qué derechos tengo yo perteneciendo a tu reino? Ese es el antecedente importante que tenemos de la Carta Magna. Si dan clic por ahí en la imagen, van a poder ir a las fuentes que esto contenía, ¿no? Sobre todo si quieren leer qué era esta Carta Magna, pues ahí van a ver los 63 artículos que tenía y que da antecedente a lo que después se van haciendo constituciones de los estados de cada país, vamos, estado entendido como país, no como entidad federativa. Entonces, este es el tema importante a resaltar. La Carta Magna tiene su origen como un documento que reconoce un mínimo de derechos por un rey en favor de sus inferiores. Esto nunca había pasado. Recordemos que los reyes se tomaban como descendientes de los mismos dioses y por lo tanto todos los seres éramos inferiores a los reyes porque no teníamos ese origen divino. Bien, pues esta Carta Magna, el 15 de junio de 1215, garantiza un mínimo de derechos en favor de los vasallos del rey, en este caso los nobles. Dicho esto, como en todo hay clasificaciones de los distintos tipos de constituciones, ¿sí? Aquí en nuestro portal, y para efecto de que sea muy breve, vemos que se clasifican en rígidas y flexibles. Las rígidas tienen un procedimiento especial para poderlas reformar, ¿sí? Añadir artículos, modificarlos, incluso quitar parte de los mismos, es un procedimiento rígido. Esto generalmente implica un procedimiento en el cual hay una autoridad superior legislativa, que es a la que se somete esto para ver si lo aprueba o no aprueba, y después es convalidada por las partes que forman ese Estado. En nuestro caso hablamos de una federación, en las que así hay una reforma a la Constitución, siendo una Constitución rígida la nuestra, pues se tiene que ratificar por el Senado y en su caso por las legislaturas de los estados, por los ayuntamientos, depende de la materia de la que se trate. Por otro lado, tenemos las constituciones flexibles que se pueden reformar como si fuera una reforma legal normal, sin que haya mayorías calificadas, sin que haya un organismo colegiado, sin cosas por el estilo. Es más fácil reformarlas. La nuestra definitivamente no está allí. La nuestra es una constitución rígida. Por el otro lado, la clasificación habla de constituciones escritas y constituciones no escritas. Bueno, la nuestra es una constitución escrita, donde tenemos un documento que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En algunos otros países, como es el caso de Inglaterra, por ejemplo, que se habla de un derecho consuetudinario en el que se compilan una serie de costumbres, hay constituciones no escritas. No hay un documento específico, sino una serie de actos que son hechos valer en actas y demás. Y juntando todo eso se forma la ley suprema o la Constitución, ¿sí?
A estas constituciones no escritas también se les conoce como constituciones consuetudinarias, ¿sí? Por esta cuestión de las costumbres. Perfecto. Ahora bien, como otro tema tenemos cómo se clasifica, cómo se divide una constitución, ¿sí? Bueno, tenemos por aquí a la derecha que nuestra Constitución tiene su parte dogmática en los artículos del 1 al 29 y la parte dogmática se constituye por derechos a favor de los individuos, en este caso son conocidas como garantías constitucionales. Son para los mexicanos y para todo aquel que reside en el territorio mexicano. La segunda parte de la Constitución sería la parte orgánica, que en el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es del artículo 49 al artículo 122. En esta parte encontramos la estructura de los órganos de gobierno, ¿sí?, del poder público. Encontramos cuáles son sus facultades y de qué manera va a funcionar. Esto nos suena a la conceptualización que da el maestro García Maínez, ¿sí? Y se habla de una parte programática, que es del artículo 39 al 41, en las que vemos la naturaleza y características del Estado mexicano. Ahora bien, tiene una parte de derechos sociales, que son los artículos 27 constitucional, que hablaba del ejido. Bueno, todavía habla del ejido, pero antes el ejido era intocable, hasta las reformas de Salinas. El ejido no se podía vender, por ejemplo. Entonces fue un gran hito, un gran logro de la Revolución Mexicana, el lograr consagrar en el artículo 27 la institución del ejido a favor de los campesinos. Y el 123 pues también fue otro gran hito de la Revolución Mexicana, porque habla de los derechos de los trabajadores y de sus garantías, el derecho laboral famoso, ¿sí? Hay una parte de prevenciones generales de nuestra Constitución, que es un articulado sobre ciudadanía, extranjería, supremacía, reformas y permanencia constitucional, y está en distintas partes de la Constitución. No tiene un capítulo, subcapítulo específico, sino que lo encontramos en diversas porciones de la Constitución. Y lo que se le llama una normatividad de naturaleza transitoria, que son los artículos transitorios, que son los que nos dicen cómo va a entrar en vigor la Constitución y cada una de sus reformas. Vemos ahí en la parte final del texto original artículos transitorios, ¿sí? Entonces, esto es prácticamente los 6 puntos que podemos tomar como parte de la estructura de nuestra Constitución. Dicho esto, por el otro lado tenemos acá a la izquierda que la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917, ¿sí? La promulgación fue a cargo de Venustiano Carranza, quien fue el jefe constitucionalista, el presidente, ¿sí? Y la estructuró a la izquierda en parte dogmática, a la derecha en parte orgánica, ¿sí? La parte dogmática son los derechos y obligaciones fundamentales del hombre, que decíamos ya son las garantías constitucionales, ¿sí?, o garantías individuales. Y la parte orgánica, como ya lo dijimos, pues organiza el orden público, la estructura del poder, ¿sí?, está limitada y distribuida de acuerdo a lo que reza la Constitución, poder ejecutivo, legislativo, judicial, por ejemplo, ¿sí? Están los artículos y cómo se debe administrar el poder público. Con esto daríamos por concluida esta primera sesión sobre el tema de derecho constitucional. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, vamos a la sesión. Muchas gracias.